Comenzamos nuevamente. Este barco zarpa nuevamente hacia la próxima travesía. Los mismos puestos. Eliel Rodríguez por allá, por la tierra caliente de Miami. Yo por aquí. Un saludo, Ale. Orlando. Los orlandeses te saludan. Bueno, rompiendo hielo. Creo que voy a empezar yo. Vamos a bajar la música un poquitico. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien, campeón? Superando dificultades técnicas aquí a altas horas de la noche para mí. Porque yo a las 9 ya estoy. Yo me recojo temprano, pero bueno, haciendo maravillas para poder grabar. Gracias a Dios estamos aquí. Sí, estamos aquí. Eso es lo importante. Entonces, voy a comenzar yo con mi tema, que es más bien una introducción al tema de la próxima semana. Espérate, vamos a regresar. Los dos capítulos anteriores, episodios, tuvimos problemas técnicos y salieron solamente en audio. De cierta manera fue una especie de prueba. A mí no me disgustó realmente, pero bueno, queremos hacerlo en video siempre que se pueda. Pero bueno, hubo ahí unas meteduras de pata de ambos lados. Yo por recomendar una aplicación y el señorito por meter el dedito mal. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en video siempre. Vamos creciendo. Claro, ya hoy vamos a romper otra regla, que es enseñar imágenes. Que normalmente... Pero bueno, mi próximo tema lo requiere. Y errores, claro, vamos evolucionando. Vamos avanzando. Mi próximo tema requiere imágenes y dije, bueno, vamos a usarlas. Ahora sí entramos en tema. Mi tema es más bien una continuación de hace un par de episodios atrás, cuando hablé de los últimos días del Señor, el sufrimiento en la cruz, el juicio romano, el juicio judío y algunas interioridades de aquello. Y esto es una continuación de aquello y este tema es una introducción del próximo. Sobre todo el próximo. Me interesa mucho el próximo. Vamos a leer en Juan 20:29. ¿Ok? Juan 20:29, el Evangelio de Juan. Dice: Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Quiero que sea el eslogan, una especie de línea continuadora. Solapadamente. Entre este episodio y el que viene, ¿ok? Porque es muy importante seguir en esta línea. Ahora, ya entrando en lo que es la materia de este episodio, vamos a ver algunos, al igual que hace 2 episodios atrás, algunas cosas que no tenemos muy bien entendidas y que son importantes porque son detalles que se nos escapan si no profundizamos. Entonces, ya esto es más bien ya el último día en la tierra del Señor. ¿Ok? A ver, Jesús no murió un viernes. No sé a cuántos le da la cuenta. En Mateo 12:40 dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Ok? Esto está clarísimo. 3 días y 3 noches. No es 3 días y 2 noches como los hoteles que 3 días y 3 noches, ¿ok? Esto está en Mateo 12:40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Clarito. Y está en Mateo, ¿ok? Ahora en Marcos 15:34. Vamos a situarnos. Vamos a ver por qué no murió un viernes, ¿ok? Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora 9 es las 3 de la tarde, un aproximado. Ahora,
Se nos dice que fue un día a las 3 de la tarde. ¿Ok? Ahora, en Lucas 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Ok? Sabemos la muerte y sabemos que el primer día de la semana, domingo de mañana, las mujeres se encontraron con la piedra removida y el cuerpo ya no estaba allí. ¿Ok? Tenemos inicio y final. Pero, ¿por qué se asume que fue un viernes? Por el día de reposo. Allí pues, dice Juan 19:42, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La preparación de la Pascua de los judíos. ¿Ok? Ahora, nos habla del Shabbat. ¿Ok? Pero este Shabbat no se refería al sábado como día de la semana. Era un Shabbat ceremonial especial, donde cayera la Pascua. Era un día de observación nacional de la Pascua, pero no quería decir que era el Shabbat común. No era el sábado, era un Shabbat especial, porque la Pascua es la fiesta más importante de los judíos. Dice que era un Shabbat de gran solemnidad, ¿ok? A causa de la Pascua, podía caer cualquier día de semana. Entonces, en el año que murió el Señor, cayó un jueves, lo cual nos pone, es decir, contando 3 días, tenemos el inicio que fue un día a las 3 de la tarde, al otro día era esta fiesta de gran solemnidad y el domingo fue la resurrección. Es decir, el domingo las mujeres llegaron y ya no estaba. No se sabe en el momento exacto en el que fue la resurrección porque no había nadie allí. Pero ya sabemos que el domingo a eso de las 6 de la mañana ya no había cuerpo en el sepulcro. Entonces, estableciendo la línea de tiempo, lo más lógico es que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde. El jueves caía este Shabbat especial de gran solemnidad a causa de la Pascua. Si contamos miércoles 3 de la tarde a jueves 3 de la tarde, un día entero. Jueves 3 de la tarde a viernes 3 de la tarde, otro día entero. Y viernes 3 de la tarde a sábado. No sabemos cuándo resucitó, porque el sábado nadie iba a ver a nadie. Es decir, era Shabbat el común. Entonces, en el Shabbat no se podía hacer nada, ni entrar a un sepulcro, ni ir a ver un muerto. Entonces, el domingo fue que se enteraron. Pero eso sucedió. No cabe otra matemática que no sea un miércoles 3 de la tarde, jueves 3 de la tarde un día, viernes 3 de la tarde un día, sábado no se sabe si resucitó a las 3 de la tarde porque nadie lo fue a ver, pero ya sabemos que el domingo temprano había resucitado. Entonces, esta es una de las cosas que celebramos el viernes, porque no sé cómo se nos fue la cuenta. Honestamente, yo no me había puesto a calcular, pero se sobreentiende el Shabbat como el sábado, y no era el sábado, era a causa de la Pascua, caía en cualquier otro día de la semana. Entonces, por ahí ya vamos calculando los 3 días con sus 3 noches, porque lo dice bien clarito Marcos, ¿ok? Ahora, otra concepción rara, la corona de espinas. A ver, ningún centurión romano se iba a poner a confeccionar este entramado bello que vemos en las películas y vemos en los cuadros. Además, el concepto de corona era un casco. Si nos ponemos a fijarnos en las coronas de los sumos sacerdotes y en las coronas de los reyes, era un casco que cubría toda la cabeza. Lo más probable es que un centurión cortó un cúmulo de espinas y se las clavó en la cabeza. ¿Ok? Ahora, esta tiara, esto es algo que demoraría muchas horas en construir. Y ningún centurión romano lo iba a hacer para una persona que iba a acabar. Es decir, que iba a ser ejecutada casi al momento. Entonces, ahora, en la historia no hay otro crucificado con una corona de espinas. Lo normal era crucificar a una persona por su naturaleza y por toda la connotación que tenía Jesús
Se le puso una corona de espinas como una burla y bueno, sabemos Claro. los significados que tenía. Pero era más bien un bulto de espinas que se lo clavaron en la cabeza y cubría completamente todo lo que es el área de la cabeza. Entonces no es esta tiara bella que se pone. Y además el objetivo, recordemos que era ridiculizar. No le va a poner algo bello, aunque sea de espina, aunque duela, pero no le va a poner algo bello al Señor. Era una especie de objeto anacrónico en su cabeza que causara dolor y que ridiculizara. Entonces era ya le digo, un cúmulo. Se lo encajaron en la cabeza y así ahí quedó porque eran espinas grandes. Ok, ahora otro detalle, los clavos en las manos. Las manos son muy blandas. El tejido en estas... Hay un libro, no recuerdo, un médico al pie del Calvario o algo así. Es un autor muy famoso. Un médico que analiza anatómicamente todas las cosas que sucedieron en la cruz. Este tejido es muy blando. Aquí no hubiera aguantado una persona colgada, es decir, con las manos extendidas, todo el peso sobre esta parte de aquí de lo que es las falanges interiores. No sé, las falanges son las de los dedos, pero todos estos huesitos pequeños, Sí, ahí no aguanta un cuerpo tantas horas. Entonces, lo más lógico es que haya sido más bien en las muñecas, porque aquí hay mucho más soporte. Además, se ha visto en otros crucificados de este tiempo romano que era a través de más abajo. Quizás no tanto en la muñeca, pero en el vértice donde se divide la mano de la muñeca, es decir, del antebrazo. Entonces, este es otro detalle. Interesante. Y los clavos medían 9 pulgadas. Ahora, otro detalle importante que es cuando dice que el Señor sudó como grandes gotas de sangre cuando estaban en el Monte de los Olivos, antes de la aprehensión. Y esto se conoce como un fenómeno que se llama hematohidrosis. Quiere decir que los capilares más que están más superficiales en la piel se revientan y sangran por el poro que le queda más cercano. Entonces, ahora, decía que, porque yo he visto imágenes, que por cierto tenía que haber puesto algunas, ya que lo vamos a hacer. Cuando tú ves imágenes de esta condición, es una especie de mancha. Es decir, mancha, pero la Biblia dice que... esta es la música tuya. No hemos llegado ahí todavía. Adelante. Es que estoy hablando mucho. Se me olvidó poner el timer y ahora no sé por qué tiempo voy, pero bueno, voy a terminar. La hematohidrosis, el problema es que cuando la persona suda profusamente, el sudor coagula la sangre y entonces en vez de manchar la piel, cae como grandes gotas. De ahí Lucas lo explica porque Lucas era médico. Entonces Lucas nos dice que era como grandes gotas de sangre porque el sudor coagula rápido y cae. Entonces ese es otro detalle que nos pone más en perspectiva lo que estaba pasando allí. Ahora, esto tiene un detalle muy particular porque la hematohidrosis no solamente tiene este efecto visual en la piel te la deja muy sensible. Si recordamos qué fue lo que pasó justo después que el Señor sudó sangre, pasó ese pre-calvario. El más mínimo soplo, esto, en la piel, te causaría un dolor tremendo. Justo acto seguido llegó Judas. ¿Y qué hizo? Un beso. Entonces el Señor ya estaba sufriendo, no solamente por lo que representaba aquel beso, sino le dolió aquel beso al Señor, literalmente, porque la piel queda
excesivamente sensible. Y luego no sé cuánto periodo dura esta sensibilidad, pero los azotes yo creo que le dolieron aún más. Entonces, Tremendo. este es otro detalle. Ahora, la imagen de Jesús cargando la cruz. La cruz completa pesaba unas 300 libras. El Señor cargó el patíbulo, la viga horizontal. Lo más lógico, al hombro, favoreciendo, tú sabes, cuando uno se cansa, uno cambia de hombro. No es la cruz entera. El patíbulo debe haber pesado 120 libras, una especie de más o menos ese peso. Entonces, el patíbulo, repito, la viga horizontal que tenían en el medio para colgarle lo que es colgarlo arriba. Él se clavaba abajo en el piso a la persona y se subía hasta la viga vertical. Entonces, el Señor no cargó la cruz entera, cargó solamente la viga horizontal. Otra cosa, el látigo que se usó para castigar al Señor. Yo me imaginaba una especie de Indiana Jones. El látigo aquel que llega de aquí a allá y... No. Se llamaba el flagrum romano. Y, adivina por qué se llama... la palabra flagelo viene de flagrum. Cuando uno flagela, es decir, cuando una persona es flagelada. La palabra viene de ahí. Entonces, no nos imaginemos un látigo de Indiana Jones, era más bien una fusta, ¿sabes? Con lo que se da a los caballos. Era pequeña. Tiene varios pelos, y entonces en las puntas o se le amarraba hueso o se le amarraba bolitas de plomo. Lo más usado eran las bolitas de plomo. Entonces era más bien corto. Eso destrozaba la carne. Espera que lleguemos al próximo episodio. Espera, que lo que tengo es fuerte. Voy a ir cortando. Otra cosa que hace un par de episodios terminamos diciendo es que el Señor estaba completamente desnudo en la cruz. No tenía un culerito, ¿ok? Ahora, yo nunca lo había visto así. El Señor es presentado simbólicamente como el postrer Adán. ¿Ya conectas? Interesante. El postrer Adán murió desnudo, ¿ok? Y también fue enterrado en un jardín. El terreno donde estaba la tumba era un jardín. Una cantidad de simbolismo ahí. Bueno, ahí hay mucho, pero bueno, estos son detallitos así que me gusta, los voy descubriendo y me gusta compartirlos. Ahora, termino. Y esta ya es la introducción del próximo tema. ¿Ok? Juan 20. Acompáñame. Juan 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. De ahí es donde entendemos que es alrededor de las 6 de la mañana, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, o sea, Juan, el autor que nos está escribiendo esto. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Okay? Esta fue la lectura que hicieron las mujeres rápidamente. Al no ver el cuerpo, se lo han llevado. ¿Okay? Y salieron Pedro y el otro discípulo. No entiendo por qué Juan se llama el otro discípulo, hablando de él en tercera persona. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea, Juan llegó primero. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, esto tiene una connotación, los sepulcros había un escalón. Es decir, no era simplemente una oquedad en la roca. Tenía su entrada y esto corresponde exactamente con los sepulcros de aquella época. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vuelven a salir los lienzos. Y el sudario
era el trapo que se usó para cubrir el rostro de la cruz a la tumba. Ujú. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que nos estás escribiendo. Ahora viene la chicha ahora. Que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pausa. ¿Qué vio Juan que creyó? Esta es la introducción del próximo episodio. Quiero dejar el hype alto porque... Y vio y creyó. Recuerda que empezamos diciendo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Ujú. Porque aún no había entendido la escritura. Es decir, él vio algo y creyó, no porque había entendido las escrituras. Vio meramente, es decir, creyó meramente por vista. ¿Ok? Ujú. Esto tiene que haber sido algo espectacular lo que Juan vivió. Porque, fíjate cómo especifica en el verso 9. Porque aún no había entendido la escritura. No es que le vino una revelación, no es que tuvo una epifanía en ese momento y dijo: oh, esto era lo que nos había hablado el Señor. No. Él no había entendido en ese momento eso todavía. Y vio algo que lo hizo creer. ¿Ok? Por favor, no investigues, porque quiero ver tu cara de reacción la próxima. No, está bien. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿qué vio Juan? ¿Qué creyó? Suspenso. Ahí te lo dejo. Pero tú sabes por qué fue que Juan llegó primero al sepulcro, ¿verdad? Porque era más joven. No. Porque Pedro tenía primera y segunda. Sí. Pero Juan tiene primera. Y hasta la tercera. Cuando le puso la tercera ya. Le puso la tercera, lo dejó tragando polvo. Ya está. Llegó rápido. No conecté. ¿Arranco ya con el mío entonces? Dale. Viene. Te pongo la música para ponernos en... Sí. Y la imagen que teníamos por ahí también. La imagen va a salir en la pantalla. ¿Cuál Perfecto. te pongo, la primera o la segunda? La primera. Ok, Ale. Alexámonos adora a su Dios. Es lo que dice esa inscripción ahí que está ahí en esa imagen. Voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata esta frase latina, porque está escrito en latín. Bien, el evangelio comienza en Judea, nace allí en la nación judía y se expande rápidamente a través del Imperio Romano, que era el imperio que dominaba toda esta área. El evangelio tiene una expansión asombrosa. La predicación del evangelio de Jesús tiene una expansión extraordinaria, sobre todo porque tiene un mensaje hacia el más débil, hacia el desvalido, un mensaje de consuelo, ¿verdad?, de compasión. Y en el Imperio Romano, si algo abundaba, eran los siervos, los esclavos, porque era un imperio que se había basado en gran parte sobre la fuerza de la mano de obra esclava. Así que el mensaje del evangelio comienza a entrar por la puerta de atrás de los romanos, sobre todo, como dijimos, en estos estratos sociales más pobres. Recordamos que el evangelio dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredan la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. De manera que, como dije, Ale, las partes más bajas de la sociedad comienzan a abrazar esta nueva fe que comienza a crecer de una forma extraordinaria. Ahora bien, este cuadro fue encontrado en unas excavaciones que se hicieron recientemente en Italia, donde aparece la representación de una crucifixión. Si puedes ver allí, hay un hombre crucificado y al pie de esta cruz hay un supuesto cristiano llamado Alexámonos. Pero si te fijas, Ale, en la cabeza del crucificado hay un asno. Es la cabeza de un asno. O sea, esto es una burla al cristianismo. Es una burla
una parodia a este tal Alexámonos, un supuesto cristiano que dice que adoraba a su Dios. O sea, es la representación de un cristiano adorando a una imagen de un hombre con cabeza de burro. O sea, es bien bestia la crítica, porque de alguna manera se está diciendo que el cristianismo, o esta fe que todavía ellos no pueden distinguir muy bien entre judaísmo y cristianismo, pero sí saben que es una fe nueva, es un movimiento nuevo, lo condenan mucho desde el punto de vista del romano común, que estaba tan dirigida su enfoque de la vida hacia la gloria, hacia el poder, ¿verdad? Hacia la conquista. Sin embargo, hay un grupo de discípulos que solamente siguen y adoran a un hombre que fue crucificado en una cruz. O sea, para los romanos en esta época, en estos primeros 2-3 siglos del cristianismo, el evangelio es algo vergonzoso. El evangelio es una especie de locura. El evangelio es una especie de algo despreciable, porque es un grupo de personas que adoran a un hombre que fue crucificado como un criminal. Y de ahí la frase, y de ahí la inscripción tan irónica, ¿no? Tan fuerte. Y traigo aquí, Ale, una serie de documentos de la época para que nos ayuden a entender un poco cómo era que los romanos veían a los cristianos en este momento tan incipiente de la fe cristiana, ¿verdad? Y cómo era más o menos que eran percibidos los cristianos desde el punto de vista de los romanos. Y sobre todo, el por qué fue tan perseguida la fe en estos primeros momentos. Ven, el primer testimonio que te traigo es el testimonio de Diocleciano, que fue un historiador romano, y él escribió, cito textualmente: para calmar los rumores, Nerón ofreció otros reos. Está hablando de la persecución de Nerón, que fue la primera persecución que hubo en sí, en donde se quemaron cientos de cristianos. Bien, Tácito escribe: Nerón ofreció estos reos y hizo padecer las torturas más crueles a unos hombres despreciados por sus abominaciones. Este es el punto de vista de un historiador romano que no es cristiano. Obviamente está criticando, está diciendo que los cristianos hacían abominaciones a los que el vulgo llama cristianos, cuyo nombre les viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue entregado al suplicio por Poncio Pilato. Esta es execrable superstición, así le llama al cristianismo, execrable superstición, si bien reprimida unas veces, reaparecía con fuerza, no solo en Judea, donde tuvo su origen, sino en la misma Roma. Fíjese el punto de vista tan tétrico y deprimente que tenían los romanos de la fe cristiana. El segundo testimonio que te traigo es el testimonio de Plinio el joven. Plinio el joven. Dice: Plinio el joven era un gobernador que condenó a varios cristianos a la muerte. Y en una carta que él le manda al César, más o menos explica cómo era el procedimiento. Decía Plinio: les pregunto si son cristianos. Si contestan afirmativamente, retiro la pregunta por segunda y por tercera vez, amenazándoles con el suplicio. A los que persisten les condeno a muerte, pues sea cual fuere sus declaraciones, he pensado que es necesario castigarles por su inflexible obstinación. Y añade Plinio: muchos de ellos en mi presencia han invocado a los dioses y han ofrecido incienso y vino a vuestra imagen, a la imagen del César, que yo hice traer expresamente con las de nuestras divinidades, logrando de algunos que maldijeran al Cristo, lo que aseguran no puede hacer nunca un verdadero cristiano. O sea, si él
como juez lograba que el cristiano maldijera el nombre de Cristo, él mismo decía que los verdaderos cristianos no deberían hacer eso. ¿Y qué les hacía? Porque si eran... Es decir... Condenados a muerte. Si eras buen cristiano, te condenaban. Y si eras mal cristiano... No, eras absuelto. Absuelto, ya. Eras absuelto. No, Entonces, es que te condenaran también por mal cristiano. No sale ganando. Otro delito más. Lo curioso aquí, Ale, es que el Imperio Romano, si por algo se caracterizó, fue por ser bastante tolerante. Sabes que tengo aquí un eco, por eso si me trabo un poquito, disculpa. Por ser bastante tolerante con las religiones extranjeras. O sea, los romanos básicamente no se metían con tu fe. A ellos lo único que importaba es que tú dieras tus impuestos y lo que tú hicieras con tu religión, con tu fe, con tu sistema de creencias, ellos no se metían tanto. Entonces la pregunta es, ¿por qué en estos primeros años del cristianismo, por qué se persiguió tanto a los discípulos de Jesús? Y es curioso, Ale, ¿sabes cuál es el delito bajo el que se condenaban a los cristianos? ¿Tienes alguna idea? Delito. Si ellos eran tan tolerantes con las religiones extranjeras, ¿bajo qué delito condenaban a los cristianos? Yo no tenía ni idea tampoco. Cuando lo supe... ¿El money? No. ¿No era el impuesto? ¿No se negaban a pagar impuestos? No. El delito expresamente era el delito de impiedad. O sea, ¿qué significa impiedad? Ateísmo. Porque los romanos veían que los cristianos no tenían imágenes, que los cristianos no hacían estatuas, no se inclinaban delante de ninguna deidad romana, pero tampoco ninguna griega, de ningún tipo. Ellos solamente adoraban un nombre. Y desde el punto de vista romano, esto era ateísmo. Los acusaban de ateísmo. ¿Qué te parece? Wow. También habían una serie de rumores infundados que se comenzaron a divulgar, como que en las cenas los cristianos, tal vez por aquel versículo que dice que come mi carne y bebe mi sangre, también hubieron algunos rumores de canibalismo. O sea, se empezó a regar una bola que perjudicaba el testimonio de los cristianos, porque básicamente era una fe mal vista. Esto es el punto. Era una fe mal vista. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía que para los gentiles el evangelio era una locura. Dice, un tropezadero para los judíos, pero para los gentiles, locura. Pero para nosotros, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Ahora, Ale, para ir terminando, solamente citar las palabras textuales de uno de los mártires, Ignacio de Antioquía, que este Ignacio era pastor en Antioquía, obispo en Antioquía, y él había sido discípulo Juan, discípulo del apóstol Juan. Fue el discípulo directo del apóstol. O sea, que tenía las enseñanzas de Cristo bien cercanas. Él fue condenado por el Imperio Romano a ser devorado por los leones en el Coliseo Romano, y dijo esta frase: estoy listo para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieres y convertido en pan puro de Cristo. O sea, quisiera poner la perspectiva que tenían los romanos comunes y también la perspectiva que tenían los cristianos que iban al martirio en este comienzo de la iglesia. Después sabemos que todo esto cambió. El Imperio Romano, en un giro extraordinario de la historia, abrazó entonces la fe, y ahí cambiaron muchas cosas, porque ya entró el poder y se empezó a corromper, exacto, un poquito. Bastante. Pero lo importante de esta historia, y es lo que quiero dejar como conclusión, es que el poder del amor que movía a estos primeros discípulos siempre fue más poderoso que el poder del miedo a la fiera, del miedo a ser quemado vivo
y no importara cuál fuera la fuerza opositora que se le opuso a estos primeros hermanos de la fe, siempre el amor a Cristo, el deseo y la pasión por Cristo fue un poder mucho mayor. Y fue un poder tan grande y tan convencedor que terminó convenciendo inclusive a las autoridades romanas de que este Jesús, que había muerto como un criminal, que había muerto desechado, realmente era el Hijo de Dios. Ahí te lo dejo, Ale. Ahí está. No, y yo los otros días también analizando a los apóstoles, tú sabes, a veces hay gente que piensa que esto se lo inventaron los apóstoles. 12 hombres que que conspiraron para... A ver, nadie se inventa nada para su propio mal. A esta gente les costó la vida. Su vida. Entonces... Nadie muere por una mentira. Que ser tan tontos de inventarse algo que les cuesta la vida, porque bueno, ok, claro, era mentira, ya, pero nadie se juega el pellejo por una mentira. Entonces, claro, ahí está, perfecto. Entonces, bien, para la edificación del cuerpo, conocimiento, historia, para eso estamos aquí. Por lo menos yo lo disfruto como un niño chiquito. Es una travesía. Yo grabara dos programas, pero hay alguien por ahí que no puede. Entonces, mi gente, llegamos al final. No hablé tanto. Estamos sobre los 40 minutos. ¿Verdad? Mi hermano, nos vemos en la próxima. Vamos a ver para siempre un placer, Ale. ¿Para dónde sopla la próxima travesía? Ya yo dejé por ahí no se la pierdan. Bye.